no sé si ustedes han podido ver mapas topográficos en los que se pueden mostrar de esta forma, con curvitas así, y vean, tienen ciertos numeritos. Estos numeritos nos indican la altura. Esta es una montaña y me va dando precisamente sus curvas de cada nivel, pero solamente en el plano XY. Y aquí podemos ver la altura, la que se encuentra a nivel del mar. Vean, este es un ejemplo de curvas de nivel en mapas topográficos. Este es otro ejemplo donde tenemos temperaturas. Vean, aquí es por región, dependiendo de dónde se encuentre esta región en el planeta, son las temperaturas más o menos aproximadas. Este es otro ejemplo de curvas de nivel. También aquí podemos ver que estas curvas de nivel nos pueden servir para poder medir la presión atmosférica. Aquí, por ejemplo, está la del norte de América. ¿Sí? Son algunas aplicaciones de las curvas de nivel. Pero de manera matemática, pues ya saben, tienen sus definiciones. Si tenemos una superficie S en el espacio de la ecuación f de x, y, z, recuerden que solamente podemos graficar en R3, con 3 variables, funciones que les llamamos de 2 variables, ¿sí? Y esta función que tiene 2 variables independientes y una dependiente, la vamos a igualar a 0. Todos los pares que satisfagan esto, que satisfagan que se hace 0, son las curvas en el plano XY, o también llamadas trazas. Este conjunto no debe ser vacío y a esta curva se le llama curva de nivel de la superficie. Geométricamente corresponde a la proyección sobre el plano XY del corte del plano Z igual a C con la superficie S. Es decir, nosotros tenemos nuestra figura, nuestra superficie. Vean, este es x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y dependiendo de donde yo haga el corte o la traza, es cómo lo voy a proyectar. Aquí, por ejemplo, aquí hago el corte o la traza en este valor de Z. Z es el eje hacia arriba. Aquí tengo X, aquí tengo Y. Hago mi corte en Z y me va a quedar así un circulito. Ese lo proyecto hacia abajo y digamos que lo llevo al plano. Y puedo hacer eso con varios valores de Z. En mi función voy dando valores, voy haciendo los cortes y los voy proyectando hacia el plano XY, los bajo, vean. Y entonces aquí me quedan mis curvas de nivel. De otras funciones, miren, por ejemplo, ¿se acuerdan del cartón que era como cartón de huevo? Otra función. También miren así como quedarían sus curvas de nivel. Esta es una parecida, x cuadrada y cuadrada. Esta es otra función y vean cómo se proyectan sus curvas de nivel. ¿Sale? Bueno, eso sería muy básico, lo que tiene que ver con curvas de nivel. Pero ahora vamos a ver cómo se obtienen estas curvas. Bueno, yo tengo una ecuación, z igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Bien? Es una función de 2 variables. Como z es la suma de los cuadrados, debe ser positivo y vamos a dibujarla con estos valores de z. Entonces, yo voy a sustituir el valor de 0 y aquí tomo los valores de x y y, pues es 0, todo es 0. Y entonces tengo mi primer curva de nivel según, pero es un punto en realidad. Luego, ¿qué pasa si z vale 1? Bueno, eso me genera una circunferencia de radio 1 y yo la voy a proyectar con z igual a 0. Es decir, aquí está, z igual a 1, pero yo la proyecto abajo en el plano XY. Cuando z vale 2, es lo mismo, una circunferencia de radio 2, aquí está, que la voy a proyectar en z igual a 0, o sea, abajo, en el plano XY. Y lo mismo con z igual a 3, vean. Entonces aquí tengo mis curvas de nivel para esta función, z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Aquí tenemos la misma, pero vean, aquí vamos a cambiar un poquito cuál va a ser la proyección. Cuando z es igual a 0, pues es un puntito, dijimos, está aquí abajo, vean. Cuando z es igual a 1, tengo mi circunferencia de radio 1, pero ahora la estoy proyectando en z igual a 1, es decir, la elevo, vean, es esta que está aquí arribita. Luego dice, ¿qué pasa cuando z es igual a 3? Pero la dejo en su plano, z3. Pues esta está de aquí arriba, vean, es otra curva de nivel. ¿Y qué pasa si yo ahora hago la traza de x igual a 0 en esta misma, pero en el plano x igual a 0? Bueno, pues entonces cambio de plano y ahora es este plano que está aquí. Tengo diferentes formas de proyectar mis curvas de nivel. Bueno, pero
Después de eso vemos lo que son los límites en funciones de dos variables. Si recuerdan, ya habían visto límites, también repasamos en otro de los videos lo que tiene que ver con límites, cómo se evalúan y así, algo muy rápido. Ahora, cuando tenemos dos variables, también tenemos nuestros límites. Podemos encontrar el límite de una función, pero ahora cuando x y y tienden a dos valores. Como ya tengo dos variables, entonces ahora nuestros límites tendrán que tender a dos valores. Y eso tendría que ser igual a un cierto L. Cuando teníamos funciones de una sola variable, tendíamos a acercarnos al numerito por la izquierda y por la derecha. Como ahora ya no es una sola variable, son dos, entonces necesitamos acercarnos a estos valores a y a b, pero por una región. Entonces voy a tomar un número que le llamo epsilon, que es pequeño, que es mayor que 0, y también tomo otro que es mayor que 0, también pequeño, que cumpla que si x y se encuentran en el dominio de mi función, y vean la diferencia que hay de x a a más la diferencia de x a b es pequeñita, tiene que ser menor que este número pequeño. Entonces también la diferencia que hay entre el límite y mi función también debe ser pequeño, ¿sí? Este número es un número pequeñito. Yo tengo una región, tengo AB, me quiero acercar a AB, quiero encontrar el límite cuando x y tienden a AB. Me voy a ir acercando, pero es una región, la voy a acotar con este delta, que es un número pequeño. Cuando yo la evalúo, voy a obtener una función que se tiene que acercar a mi límite, pero también es un valor acotado en un espacio. Y aquí también se puede ver, aquí está la región, aquí me estoy acercando a AB, y vean, se proyecta en mi función, ¿sale? Y aquí está el valor del límite. ¿Y para qué son los límites? Pues vamos a evaluar uno que está muy sencillo. Ya ustedes sabrán que cuando no tengo problemas en mis funciones, puedo evaluarlas directamente. Pero en este caso, para este límite, mi problema es si esto se hace 0, porque es un cociente. Si esto se hace 0 es cuando x vale 0 y y vale 0. Entonces mi límite me dice, ¿qué pasa? ¿Si existe o no existe? Pues no existe, porque ya de entrada tengo ese problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Voy a tomar mi función y lo voy a aproximar por x y luego lo voy a aproximar con y. Cuando y vale 0, tengo mi función f de x, 0, y entonces y vale 0, me queda x cuadrada sobre x cuadrada, y esto es 1 para toda x que sea diferente de 0, ¿sí? De modo que mi función en x y y vale 1 cuando x y y tiende a 0, 0 por el eje x. Ahora, ¿qué pasa haciendo x igual a 0? Me voy a acercar por el eje y. Entonces sustituyo y me queda menos y sobre y cuadrada. Esto es menos 1 para las y que sean diferentes de 0. De modo que mi función ahora tiende a menos 1. Y cuando x y y tiende a 0. Son diferentes. Este tiende a 1 y este tiende a menos 1. Y entonces, como son diferentes, nuestro límite no existe. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues con nuestras funciones continuas. Porque la definición de continuidad tiene que ver con el límite de una función cuando tiende a cierto valor y que ésta sea igual a la función evaluada en ese valor. Si recuerdan, esta era la definición también de una función continua, solo que con una variable. Ahora tenemos dos. Y decimos que f es continua sobre el dominio si f es continua en todos los puntos AB que pertenecen a ese dominio. Ahora vamos a evaluar aquí un límite. Vean, y vamos a ver si nuestra función es continua. Y es una polinómica, entonces no tiene ningún problema, ningún valor. Se evalúa directamente aquí abajo. Voy dando valores a x y a y y obtengo mi valor, que son. Y efectivamente mi función es continua, no tiene ningún problema. Ahora, ¿dónde mi función es continua? Esta que teníamos antes. Bueno, empezaremos por decir dónde no es continua. Es discontinua en 0, 0 porque no está definida, eso ya lo vimos, puesto que es una función racional y es continua sobre su dominio, que es el conjunto donde están todos los x y y menos el 0, 0. Todos los diferentes a 0, 0 es continua. Bueno, ¿y qué pasa? Si ven, aquí tengo otro ejemplo que es muy parecido. ¿Qué pasa si yo ahora tengo mi función, ¿sí? Donde x y y son diferentes de 0, la evalúo así.
Y si x y y es 0, entonces le pongo el valor de 0. Bueno, entonces sabemos que esta función es continua para x y y diferente de 0. Porque ya vimos que es donde el único problema es en 0. Pero como le estamos asignando el valor de 0 en 0, 0, entonces le estamos cumpliendo esto del límite. El límite de x de mi función cuando x y tienden a 0, 0 es igual al límite de la función, vean, y resulta que es igual a 0 porque la estoy definiendo como 0. Entonces eso es 0, 0, ¿sale? Y entonces mi función ya es continua sobre todo R2. Justo donde se rompía yo le pongo 0 y listo. Ya no hay rompimiento y es una función continua. Bueno, ¿y qué pasa con las funciones continuas que son de varias variables? Pasa exactamente lo mismo, solo que ahora no lo podemos graficar. Si tenemos 3 variables, si tenemos 5 variables, si tenemos 15 variables y no se puede graficar. Pero también se definen ciertos límites. Estamos hablando de un conjunto D, que es un subconjunto de Rn, y también debemos tomar el límite de esa función y que sea igual a un L, ¿sí? Para cualquier número epsilon pequeño, dijimos que es mayor que 0, y también un delta que es mayor que 0. Es decir, si yo tengo mi vector en un cierto dominio y tomo la diferencia, esta diferencia debe ser muy pequeñita, bien, tiene que ser menor que delta, pero positivo. Entonces, si esto se cumple, también debe cumplirse que la diferencia en la función evaluada menos el límite también tiene que ser pequeñito, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos otra definición de continuidad. Yo tengo una función que va de Rn, mis vectores tienen n componentes, a R. La función es continua en un vector, en Rn, si el límite de cuando x tiende a x0 de mi función es la función evaluada en ese punto, ¿sí? Es lo que todas las definiciones son iguales. Igual que las funciones de una sola variable se comportan igual. Si yo tomo el límite de una y es igual a A, el límite de la otra y es igual a B, entonces la suma es continua en esos puntos, la multiplicación es continua en esos puntos, la división es siempre y cuando g de x0 sea diferente de 0, recuerden nunca debe ser 0, también es continua en esos puntos con b diferente de 0. Si yo tengo una función y hago la composición, vean aquí, también es continua en esos puntos, ¿sí? Y si hago una función de más de un vector, digamos, entonces también es continua en ese dominio. Y como ustedes saben, bueno, ya de ahí siguen lo que son las derivadas parciales. Cuando hablábamos de derivadas de una función, hablábamos de una razón de cambio. Aquí también es lo mismo, es una razón de cambio. Y aquí lo que tenemos no es solo la función, es una superficie. Y nosotros vamos a ver la curva de la intersección a esta superficie, y ahora es con una recta en un punto, cómo se comporta. Nuestra derivada direccional es esta pendiente, ¿sale? Aquí tenemos entonces nuestra curva sobre la superficie y esta es nuestra pendiente, nuestra razón de cambio. Y ahora la vamos a denotar de esta forma: la derivada parcial de una función con respecto de x, así se lee, es una letra griega que se llama ρ, f y una ρ y una x. Es diferente cuando ponemos la d, nos va a identificar una derivada de una función de una variable, y cuando tenemos este simbolito, esta derivada parcial, esta ρ, estamos hablando de derivadas parciales. Esta denota la derivada parcial en la dirección del eje x, y la derivada parcial en la dirección del eje y se denota así, ¿sí? Y se llaman derivadas parciales. Aquí tenemos entonces, vean el ejemplo, cuando yo tomo la derivada parcial de en x en la dirección de x, vean, aquí tengo el eje x, y es como si cortara el pastel justo sobre ese eje. Y aquí está la curva, y aquí está mi punto de intersección de la derivada. Aquí tengo la derivada parcial de x, pero en dirección de y. Vean, mi función. Aquí está la superficie, aquí está la curva, aquí está el punto, y ahí estamos, pero en otro eje, vean. Estamos como si lo cortáramos del otro lado del pastel.
¿sí? Es en otro plano. ¿Y qué pasa con nuestras derivadas parciales? Bueno, como ustedes se acuerdan, la definición de la derivada tenía que ver con el límite de la diferencia de las funciones cuando yo hago que h tienda a 0. Es lo mismo, ¿sí? Pero ahorita no los voy a martirizar con esto. Vamos a ir directamente a lo que son las derivadas parciales, porque las derivadas parciales tienen como base las derivadas normales. Vamos a hacer un recordatorio. La derivada parcial de una función que está multiplicada por k, pues es igual a k por la derivada de la función. Y si tengo un cociente, pues me queda de esta forma porque k es una constante, ¿no? Esas son cuestiones que ya se habían visto. Yo tengo mi función z igual a x cuadrada y cuadrada más y. Debemos calcular la derivada parcial de mi función con respecto de x más y también la derivada parcial de z con respecto de y. Para la primera, tengo mi función, ¿sí? Es esta. Voy a sacar la derivada parcial de z con respecto de x. Esta función es una suma y se comporta igual que las derivadas normales. Entonces voy a derivar cada término. Ven. Saco la derivada con respecto de x cuadrada y cuadrada, más la derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Vean, esta notación ya es diferente porque ya estoy derivando con respecto de una cierta función. Como estoy derivando con respecto de x, entonces y se vuelve una constante. La constante permanece, ¿se acuerdan? Y voy a derivar x cuadrada con respecto de x y me queda 2x. Entonces me queda 2xy cuadrada. Aquí está. Ahora para el siguiente sumando. La derivada de y con respecto de x, y es una constante, dijimos. Pero como no hay x, entonces su derivada es 0. Aquí está. Muy bien, ahora vamos a derivar nuestra función con respecto de y. Nuevamente escribo mis dos términos, los voy a derivar. Aquí vean, como voy a derivar con respecto de y, x cuadrada es una constante y aquí ya la movieron. Y voy a derivar entonces nada más y cuadrada con respecto de y más la derivada de y con respecto de y. Derivo este primer término, x cuadrada se queda, es constante, la derivada de y cuadrada es 2y, aquí está, más la derivada de y que es 1. Y ya, hemos obtenido nuestras derivadas parciales. Bueno, también aquí hay otra nota. Si yo tengo una función que está compuesta, voy a utilizar la regla de la cadena. ¿Sí? Derivo mi función con respecto de n y luego derivo mi función con respecto de u y con respecto de x. ¿Sí? Es la regla de la cadena que ustedes ya conocen. Si yo tengo la multiplicación de las funciones, exactamente también se aplica. Recuerden cómo hacían u y v. Es exactamente lo mismo. Vean cómo se comporta. Si tengo un cociente, también aplico la formulita, es parecidísima. ¿Sí? Nada más que aquí estamos hablando de funciones, pero igual en u y v también podrían ser funciones. Vean, aquí tengo una función x cúbica sobre y quinta. Lo mismo, calcular sus derivadas parciales con respecto de x y aparte con respecto de y. Tengo mi función. Vean, entonces voy a derivar con respecto de x. ¿Sale? Bueno, cuando derivo con respecto de x, y se vuelve una constante. Recuerden, es un solo término. Vean, aquí está. Saco lo que es constante, que es 1 sobre y a la 5, y derivo solamente con respecto de x lo que tenga x, que es x cúbica. La derivada de x cúbica, como ustedes saben, es 3x cuadrado. Voy a derivar con respecto de y. Vean, este lo toma como un cociente. Aquí, este x cúbica lo toma como si fuera el numerador y y quinta el denominador. Y utiliza la formulita que vimos arriba de la división. Esta que está acá. Si la van siguiendo, aquí está. Entonces, vean, aquí está lo toma como un cociente y entonces me queda solamente el segundo término y este lo eleva al cuadrado y ya este es su resultado. Pero también podemos utilizar la formulita de x a la n. Como yo estoy derivando y con respecto de y, lo que hago es que este y a la 5 que está aquí abajo lo subo
con el signo menos en su exponente. Entonces lo puedo subir de esta manera, y a la menos 5. Esta x cúbica que está aquí es una constante, entonces lo saco. Voy a derivar mi función con respecto de y. Esto es igual a mi x cúbica, sigue siendo una constante. La derivada de y a la menos 5, utilizo la formulita, sería menos 5 por y a la menos 5 menos 1, que sería menos 5, menos 5 lo paso para acá, x cúbica por y a la menos 5 menos 1 a la menos 6. Que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Si simplificamos los cocientes, es exactamente lo mismo. Muy bien, aquí tenemos otra función, que esta es de 3 variables independientes y una dependiente, y vamos a calcular sus derivadas parciales. Nuevamente, este es un cociente, vean, y dependiendo de qué variable es la que voy a derivar, voy a poner mucho cuidado porque lo demás se vuelve constante. Recuerden, como voy a derivar aquí w con respecto de x, entonces esto de aquí abajo es una constante, lo puedo sacar y voy a derivar nada más lo que está aquí adentro. Ahora, de esto que está aquí adentro, esta y es una constante porque estoy derivando con respecto de x. Entonces, su derivada de esta se me hace 0. Aquí está, luego. Y ya nada más me queda derivar esta con respecto de x. Y aquí solamente tengo x en el argumento. ¿Ven? Z es una constante. Entonces, yo voy a derivar mi función como una función compuesta, porque tengo el coseno a la 4. Entonces se queda z cuadrada, aquí está z cuadrada. El coseno a la 4 lo voy a derivar como si fuera u a la n. Y me queda entonces 4 por el coseno cúbico de este argumento, de z por x cúbica. Aquí está. 4 coseno cúbico de z por x cúbica. Por la derivada de lo que está aquí adentro, por la derivada del coseno, que es menos el seno de z por x cúbica, por la derivada de lo que está en el argumento. ¿Cuál es la derivada de esto? Pues z es una constante, se queda, y la derivada de x cúbica sería 3x cuadrada. Esto es la derivada sobre la constante que teníamos aquí. Esa se quedó igual. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a derivar mi función con respecto de y. Entonces aquí sí tengo que tener cuidado porque en ambos tengo y. Lo tomo como un cociente. Lo voy a tomar como un cociente y vean, entonces saco la derivada parcial de mi función con respecto de y, de lo que pudiéramos llamar u por el cociente que es v, menos la derivada parcial de v por u todo sobre v cuadrada. Muy bien, y entonces simplificamos, sacamos las derivadas y obtenemos este cociente. Muy bien. Ahora, para obtener la derivada parcial con respecto de z, vean, ahora resulta que nuevamente lo que tiene y es una constante. Esto es una constante. Entonces se queda afuera y voy a derivar solo lo que está aquí adentro. Y vean, esto en el primer término es una constante y, porque voy a derivar con respecto de z. Entonces su derivada es 0. Más la derivada de lo que está aquí adentro. Pero lo que está aquí adentro, vean, aquí tengo z y aquí también tengo z. Entonces lo tomo como multiplicación de funciones. Vean, las están multiplicándose. Y es así como aquí se aplica. Tomo la derivada parcial de mi función, digamos que es u, por v, más v por du, y aquí teníamos la constante, entonces aquí sigo con mi constante. Saco todas las derivadas correspondientes por regla de la cadena y demás, y aquí está entonces mi derivada parcial. Muy bien, pero ¿qué pasa si tengo de este tipo? Vean, son las mismas formulitas que ustedes ya han utilizado, ¿sí? Nada más que como estamos hablando de dos variables o más variables, entonces debo poner la notación de derivada parcial, porque solamente estoy derivando con respecto de una de las variables, ¿sí?
en las anteriores era una derivada general, porque solamente era una variable. Si yo quiero sacar la derivada parcial de mi función sen de x elevado a la y, entonces voy a utilizar con la segunda. Voy a sacar su derivada. Vean, tengo que bajar el exponente, multiplicarlo por la función y restarle 1. Aquí está, por la derivada de la función, que es el coseno. Entonces me queda y cuadrada por el seno de x, le resté 1 a su exponente por su derivada de seno, que es coseno. Ahí está. En la siguiente, ahora sí, como voy a derivar con respecto de y, lo que está aquí adentro se vuelve una constante. No importa que sea un seno, un coseno, lo que sea, es una constante porque tiene una x y no a una y. Y el exponente es el que me interesa. Entonces voy a utilizar mi primera derivada que tengo acá. Y me dice, bueno, pues vas a poner tu función elevada a la GU. Aquí está, mi función elevada a la GU, por el logaritmo de la constante, aquí está, por la derivada de mi función con respecto de y, la derivada de g con respecto de y, que sería igual entonces al seno de x elevado a la y cuadrada por el logaritmo del seno de x por 2y, que es su derivada esta, ¿sí? Entonces nada más es cuestión de ir siguiendo la regla de la cadena como debe ser para poder obtener las derivadas. Pero ¿qué pasa con lo que comentaba de las derivadas de orden superior? Bueno, una vez que yo obtengo una primera derivada, puedo obtener una segunda derivada, una tercera derivada, etcétera, de una misma función. Y estos se llaman derivadas de orden superior. Y no se espanten, se sigue derivando igualito. Pero nada más la notación cambia un poquito. Yo tengo aquí mi primera derivada con respecto de x y luego la vuelvo a derivar con respecto de x, que es lo mismo que esto, y le da una posición matricial, vean, f de 1, 1. Y es la derivada parcial de mi función con respecto de x, de la derivada de la función con respecto de x. O también se puede escribir así, la segunda derivada parcial de mi función con respecto de x. O si utilizo la notación de la z, es lo mismo, la segunda derivada parcial de z con respecto de x. Así se lee. Luego, si puedo también a esta misma función, ya la derivé con respecto de x, la vuelvo a derivar pero ahora con respecto de y. Y entonces así es la notación. Y vean, aquí primero derivo con respecto de x y después derivo con respecto de y. La notación es parecida, es la segunda derivada, pero primero de x y después de y. Lo mismo con z. Y así puedo sacar la derivada de y después la de x. Vean. Entonces aquí primero la de y, luego la de x, segunda derivada, porque son 2, puedo sacar 3, 4, etcétera. Y aquí indico cuántas, el orden de cómo voy a ir derivando. Y finalmente tengo la derivada de y, nuevamente la vuelvo a derivar en y. Es entonces la derivada parcial de f con respecto de y luego la vuelvo a derivar con respecto de y. Y esta es su notación. ¿Sale? Entonces puede ser esta notación f de xy o bien con la rho que les comentaba de esta forma, ¿sale? Y nada más hay que tener cuidado cómo están las letritas, qué notación vamos a tener para que podamos hacer las derivadas parciales. Aquí está un ejemplo donde vamos a derivar de orden superior. Tengo mi función y dice que encontremos primero sus derivadas con respecto de x y con respecto de y. Entonces ya lo habíamos hecho, bien, ya estaban aquí. Ahora vamos a sacar la segunda derivada parcial de esta función con respecto de x, pero entonces ahora voy a derivar esta que ya había derivado, esta la vuelvo a derivar. Entonces con respecto de x, ambas tienen x, vean, entonces me queda 3 por 2, 6x, más, aquí solamente es 2y cúbica, aquí está. La que sigue dice, vamos a derivar mi función con respecto de x y después con respecto de y. Entonces tomo esta que tengo aquí y la derivo con respecto de y. El primer término se me hace 0 y el segundo, vean aquí si tengo y, me queda 2 por 3, 6, y cuadrada. Aquí está. Podemos obtener la derivada parcial de la función de y después con respecto de x. Entonces tomo esta de acá, respeto su orden, primero de y, ya está, ahora con respecto de x. En ambas
tengo y. Esta entonces su derivada es 0 y esta su derivada con respecto de x sería 3 por 2, 6x y cuadrada. Aquí está. Y finalmente tomo la derivada parcial de la función que ya derivé en y la vuelvo a derivar en y. Entonces aquí está, esta es la función que está aquí está, y la vuelvo a derivar y entonces me queda 6x cuadrada y menos 4. Muy bien. Estas son derivadas parciales de orden superior cuando yo estoy derivando una función más de una vez con respecto de una variable. Vean, por ejemplo, aquí me dice yo tengo mi función de dos variables y la voy a derivar con respecto de x, luego de y luego de z. Entonces vamos a ver. Primero con respecto de x. Entonces voy a evaluar esta función, la voy a derivar. Y como tengo aquí un seno y tiene aquí su argumento en x, entonces debo derivar la función seno, que es coseno, y luego por la derivada de este que está acá. La derivada de 3x es 3, aquí está, y la derivada del seno es el coseno del mismo ángulo, del mismo argumento se llama, 3x más yz. Luego voy a volver a derivar mi función con respecto de x. Esta que ya derivé, ahora otra vez con respecto de x. Nuevamente, tengo aquí x en el argumento, entonces debo derivar el argumento y debo derivar la función seno. Aquí, esta, perdón. Entonces, esta sería el argumento, su derivada sería 3, porque esta es una constante, no tiene x. Por este 3 que está afuera se vuelve 9 y la derivada del coseno es menos el seno. Entonces me queda menos 9 sen de 3x más yz. Bueno, ahora esta la voy a derivar con respecto de y. Entonces me fijo, nuevamente tengo y en el argumento. Vean, aquí está. Entonces voy a derivar otra vez esto que está aquí adentro con respecto de y luego la función seno. Entonces, la derivada de esto que está aquí adentro con respecto de y solamente es z. Entonces lo voy a multiplicar z por menos 9 z. Y la derivada del seno es coseno del mismo argumento. Finalmente dice que vamos a derivar nuestra función con respecto de z. Pero aquí tengo z afuera multiplicando a la función coseno y tengo z en el argumento. Entonces lo voy a tomar como una multiplicación de funciones. Donde tengo que u por la derivada de v más b por la derivada de u, ¿vale? Entonces vamos. Primero, la derivada de 9z es 9, menos 9, aquí está, por el coseno de 3x más yz, más, ahora se queda este igual, 9yz, por la derivada de esto que tengo aquí adentro. Entonces, recuerden, como era con respecto de z, su derivada de z es y. Aquí tengo 9y. Por la derivada del coseno, que es menos el seno, entonces por eso cambia de menos a más. Sen de 3x más yz. Entonces nada más es cuestión de aplicar bien las formulitas que tenemos ya conocidas de las derivadas normales. Y tener mucho cuidado, repito, en cuál es el orden que me está pidiendo para mis derivadas parciales. Ahora, ¿por qué son importantes las derivadas parciales? Muchas situaciones, fenómenos de la vida real se pueden modelar a través de estas ecuaciones y estas se llaman ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, tenemos la ecuación de Laplace, en honor a Pierre Laplace. Esta es una ecuación diferencial de segundo grado, vean, y está igualada a 0 y esta tiene que ver con la transfusión o conducción del calor, flujo de fluidos y potencial eléctrico. Y yo tengo entonces mi función, la voy a derivar y voy a ver qué satisface la ecuación. Así es como se comporta la ecuación del calor. También tenemos otro tipo de ecuaciones diferenciales que tienen que ver, por ejemplo, con crecimiento poblacional o crecimiento de bacterias. Si se acuerdan ahorita de lo que está del COVID, hubo modelos matemáticos que tenían que ver con ecuaciones diferenciales. También sirven para optimizar volúmenes. Recuerdan que vimos superficies, bueno, pues podemos utilizar derivadas parciales para optimizar estos volúmenes. También hay ecuaciones de movimiento de una cuerda representadas por ecuaciones diferenciales con
derivadas parciales, y también otros sistemas de control. Modelan un sistema y lo tienen que controlar de manera matemática utilizando ecuaciones diferenciales. Como ya les había comentado, esta es la bibliografía que utilicé para los ejemplos que aquí les presenté y que también ya tienen en la página de SIGA, donde ustedes pueden accesar por si tienen alguna duda o si quieren aprender más de alguno de los temas que hemos visto. Cuídense mucho, chicos.